Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Subirle un poquitito nada más. En la mañana estuvimos bastante llenos también. Y para mí es una bendición hoy estar. Yo se lo dije también hace un rato. Sé que ha sido, bueno, no sé, todos estamos felices de ver a la Cele ganar con muy mal fútbol, la verdad, mis hermanos, porque llegar una vez en 2 partidos es más fútbol, pero de verdad yo no entiendo lo que pasó en ese partido, de verdad, en mi mente todavía cuesta asimilarlo, que con ese remate de verdad ganamos el partido. No sé, de verdad que la madrugada me está haciendo efecto, yo no sé. Pero algo que le compartí a la gente ahora en el primer culto, y quiero también dejarlo, ya lo compartí en el tiempo de oración, pero quiero que cale en nuestro corazón, es que hay algo con lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y yo creo que si bien yo soy fanático del fútbol, me gusta el fútbol, me gusta jugar fútbol y ver fútbol, y en el mundial es un tiempo bonito para ver fútbol, no hagamos de esto un ídolo, hermanos. Nuestra oración, mi oración ha sido: Señor, que en el tiempo del mundial la gente escoja la mejor porción, que es Cristo. Que escoja congregarse antes de ir a un partido, escoja congregarse antes de quedarse en la casa viendo tele. Porque la sutileza de la idolatría es que le demos a algo que no es Dios el primer lugar. Y ahí es donde empieza la decadencia del ser humano. Y yo creo que con el fútbol pasa. Ayer escuché una persona en una entrevista, decía: para nosotros el fútbol es una religión. Y yo dije: qué frase más fuerte, pero qué frase más cierta. Porque si nos vamos ya al plano normal, hay gente que idolatra el fútbol, que idolatra jugadores, que idolatra, y su vida trata en aras de eso. Su dinero está ahí, su tiempo está ahí. Y la pregunta es, como cristianos, y yo veía un video, obviamente es súper emocionante ver la barra de Argentina en el famoso banderazo y cómo todos cantan y gritan, y yo decía: pero ¿por qué a veces en las iglesias nos da vergüenza? En medio de un lugar donde todos estamos con el mismo equipo, el equipo del reino, ¿por qué a veces nos da tanta vergüenza? Y a otros que siguen ídolos falsos, lo hacen en libertad total. Y yo no sé si esto le cala a usted. A mí me ha calado muchísimo en mi corazón, porque hay gente que evangeliza más de fútbol que evangeliza de Cristo. Como si el fútbol me fuera a dejar algo. El fútbol no me va a dejar nada. Me va a dejar una alegría pasajera, y para los que seguimos a la Cele, más decepciones que alegrías. Pero mi hermano, al final no me deja nada. Son cosas pasajeras que no traen añadidura en mi vida. Pero nuestra vida es Cristo, y nuestro enfoque debería estar ahí, y nuestra pasión debería de asociarse a lo que decimos que es el primer lugar. Y debería transformar y revolucionar la forma en que oramos, alabamos y cómo nos levantamos para ir a la iglesia temprano. ¿Sabe qué me impactó hoy? El culto de las 9 estaba llenísimo y todos llegaron temprano.
Y yo decía, wow, tiene que pasar un partido de fútbol para que eso suceda. Y es triste. Y yo no le estoy diciendo deje de ver fútbol, yo le estoy diciendo eso. Estoy diciendo dele al fútbol el lugar correspondiente y dele a Cristo el lugar correspondiente. Si usted es cristiano. Recibí pocos amenes, espero que nadie se sienta ahí ultra regañado, pero de verdad lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón. Si le hablo a mi corazón, eso es lo que Dios me ha estado poniendo y poniendo. Ora por esto, ora por esto. Y creo que hay que orar por eso. En fin, hermanos, quiero volverlo a traer de regreso a Isaías 9:6. Hemos empezado una serie de prédicas, el Mesías, acerca del Mesías. Y esta serie trata sobre un versículo clave. Y quiero, antes de entrar al versículo, si quieren me lo dejan ahí, quiero hablarle de la importancia de este texto. Es el anuncio de Isaías de aquel que en autoridad iba a venir a establecer su reino eterno. Venía el Mesías esperado al establecimiento de un gobierno que no tendrá fin, un gobierno que ya está aquí, pero que se va a terminar de gestar en la segunda venida de Cristo, cuando venga a reinar en poder y autoridad. Hoy ya hay gobierno porque ya hay reinado sobre el poder del pecado y de la muerte. Hoy en nosotros, usted y yo, los que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya somos parte de ese reino, ya habitamos con Él. Lo que falta es simplemente tiempo, de lo cual Él es dueño y Señor. Entonces somos parte de un gobierno que Isaías anunció cientos, 550, 600 años antes. Isaías lo anuncia y Dios le da una profecía de que iba a venir este Mesías. Y ellos esperaban un gobernador poderoso, que hoy en día todavía lo esperamos, iba a venir. Pero vino este rey en poder a sacarnos de algo que tal vez políticamente el mundo podría salir, pero de las ataduras espirituales es imposible sin gracia. Y viene Isaías y empieza a hablar, y en medio de lo que el Señor pone en su corazón, Isaías da un relato y empieza a narrar cómo es nuestro Dios. Porque en medio de una cultura donde el nombre, usted cuando lee la Biblia, usted lee que los nombres se asignaban dependiendo de circunstancias, porque el nombre hablaba de identidad. El nombre era clave para entender lo que era esa persona y de dónde venía. Y el Señor empieza a hablar de cómo iba a ser el Mesías y le da un nombre que se compone de 8 palabras hebreas sin separación, un nombre completo. Desde donde usted lee admirable consejero, son 8 palabras, 8 cualidades y 8 adjetivos que se le da al Señor, que habla de cuál es su identidad. Y el Dios que usted y yo seguimos hoy, Jesús el Mesías, dice la palabra, porque un niño, un varón, una persona en su humanidad, y habla de la humanidad de Dios, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque tenía una doble cualidad. El Señor era 100% hombre y 100% Dios, y hace una unión hipostática, algo que parece una locura, que iba a llegar al cumplimiento con Jesús. Y el principado sobre su hombro. El otro día hablaba con doña Elvia, y doña Elvia me decía, y es cierto, y me recordaba, era algo que ya yo manejaba, pero me lo recordaba y se lo quiero compartir. Cuando Cristo estuvo en la cruz, el pecado de nosotros fue cargado sobre sus hombros. Y el Señor vino, entregó el pecado, y lo que le fue dado es un principado sobre sus hombros. Porque cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor transforma lo que es diseñado para muerte, y el Señor lo transforma y diseñado para su gloria. Yo no sé si esto a usted le emociona, pero cuando usted llega al Señor, el Señor quita lo que fue diseñado para su vida, para muerte. Quita situaciones que te pasaron, que fueron diseñadas en tu vida para muerte, para alejarte de Dios, para darte una identidad diferente a la identidad de hijo, y lo transforma para su gloria. Y hoy te da nombre y te bautiza y te da identidad nueva, y eso es glorioso. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de 4 atributos y 4 adjetivos que hablan de esos atributos. En esta versión de la Biblia, Reina Valera pone una coma entre admirable consejero. Cada uno de los atributos es válido para Dios, pero si usted va a las versiones modernas, usted ve que
La versión moderna alinea atributo con adjetivo. Entonces usted verá que será admirable consejero. Dios es admirable, Dios es consejero, pero en la versión moderna le pone admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo como un todo. Esa es la identidad de nuestro Dios. Y creo que el primer error que hacemos cuando leemos este texto es que este texto lo alineamos al Dios Trino. Y ahí hay un primer error si usted lo ha leído así. Y es delicado porque si bien los atributos de Dios son los mismos en las tres personas que componen la Trinidad, este texto trata sobre el llamado al Mesías. Esos son adjetivos que el texto le quiere otorgar a Jesús. Entonces cuando leemos consejero, yo no sé si pasa por su mente, pero por la mía, cada vez que hablo de consejero, relaciono al Espíritu Santo de Dios. Pero el texto no está hablando del Espíritu Santo de Dios. Habla de Jesús, del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y aquí es donde viene el tema de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar del Padre eterno. Pero cuando hablamos de Padre eterno, no estamos hablando de Dios Padre como un Padre eterno. Estamos hablando de las cualidades del Hijo, del Mesías como Padre. Y hoy vamos a hacer esta distinción. Una vez más, no es que el Padre no las tenga, pero hoy vamos a ver qué es Jesús como papá. ¿Qué es Jesús como papá? Y Jesús, cuando anduvo entre nosotros, Él fue como un papá para sus discípulos. Él fue como un papá para toda la gente que estuvo a su alrededor. Y yo quiero invitarlo a que hoy nos encontremos con ese papá eterno. Porque yo creo una frase importante. Uno de estos días escribí un artículo en una revista que se llama La Fuente. Y quiero utilizar esa misma frase. Yo creo que a veces nos es fácil reconocer a Dios como Señor, pero difícil reconocer a Dios como papá. Y muchas veces es porque dirigimos nuestra mirada a nuestro Padre terrenal y sus cualidades buenas y malas se las ponemos al Señor. Y para eso son las Escrituras. Dios quiere revelarnos qué tipo de papá es con nosotros. Así que, ¿qué quiere decir que Jesús es papá? Lo primero es que Jesús es autoridad. El papá es una figura de autoridad. Hijos, el papá es la figura que Dios diseñó y designó para ser tu autoridad. O sea, nosotros como hijos, nuestra responsabilidad es sujetarnos a nuestro papá si queremos sujetarnos a Dios, sujetarnos a nuestra mamá y honrarla si queremos sujetarnos a Dios. Entonces la figura de papá representa una autoridad. Dios quiere decirnos que Jesús es nuestra autoridad y Dios quiere enseñarnos que Jesús es nuestro rey en un contexto de reinado. Jesús es nuestro rey y guárdelo ahí porque Él es el Rey de Reyes. Y al final de la prédica quiero volver a tocar este tema, pero tenemos que poder reconocer a Jesús como rey para poder... El que reconoce a Jesús como rey se dará cuenta que verdaderamente está viviendo en la salvación que habla la Biblia, en salvación por gracia. Porque la gracia no solo es anhelar un salvador, sino entregarme a un rey, entregarme al dominio de un rey. Y yo no puedo anhelar salvación porque es muy bonito la parte de salvación. Por eso nuestra oración tiene que ser cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, es: Señor, estamos y delante de ti te pedimos perdón y queremos que tú seas Señor, Rey y Salvador de nuestra vida. Porque la parte de Salvador es muy bonita. Es muy bonita. Voy hacia el agujero, mi pecado me lleva a muerte, no hay nada que pueda hacer y va a venir un Salvador a rescatarme, ponerme en un lugar de honra. Es muy bonito. Esa es la parte linda, donde no tengo que hacer nada y Él hace todo. Pero la parte de rey a veces nos cuesta. Porque ser rey y decirle a Jesús que sea rey es decirle a Jesús que tiene control de todas las áreas de mi vida. Y eso no es fácil, hermano. Porque pedirle a Jesús que controle todo es quitar todo lo que esté en el trono de lado y poner a Él en ese trono. Y muchas veces lo que está en el trono somos nosotros mismos. Nuestra pereza,
nuestra vagancia, nuestra indiferencia o nuestros placeres personales. El otro día hablaba con una persona acerca de un tema y esta persona me decía: es que yo no hago eso porque eso no me hace sentir bien. Y yo le digo: ¿sabes cuál es el factor común de lo que estás diciendo? Vos. Porque nosotros no actuamos porque eso me haga sentir bien o mal. Yo actúo porque lo agrada a Él, si verdaderamente Él es Señor de mi vida. Yo le pregunto: ¿a Jesús le hacía sentir bien caminar a la cruz? ¿No sudó sangre caminando a la cruz? ¿No le dijo: Padre, si hay alguna forma de que pases esta prueba de mí, quítala? Pero Jesús escogió la mejor porción, que era sujetarse en obediencia a pesar de que sus emociones no estaban alineadas a lo que iba a suceder en su vida. Y nos da enseñanza de cómo debemos actuar. Si nosotros somos cristianos, escogemos seguir la palabra a pesar de que mis emociones no estén ahí. Eso es poner a Cristo como Rey. Es decirle: Señor, no tengo miedo de que toques áreas que me van a doler, de que quites personas que sé que me van a doler, de que quites situaciones que sé que me van a doler, porque quiero tenerte como Rey. Pero no solo Padre implica autoridad, también Jesús habla de que Él mismo vino a ser una representación del Padre. Él vino a enseñarnos lo que el Padre hacía. Juan 14:8, tal vez voy muy rápido. Los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, muéstranos al Padre. Y Él le dice: tanto tiempo me conoces y no lo has visto. Jesús lo que les está diciendo es: yo vengo a hablar lo que el Padre habla y vengo a hacer lo que el Padre hace. El Padre y yo somos uno, dice Juan 21:17. El Padre y yo somos uno. Entonces, cuando me veas a mí, vas a ver al Padre actuar. Entonces, el Padre eterno es el Hijo actuando en la naturaleza divina que Él tiene y actuando en Él como papá, modelando lo que el Padre celestial le enseñó a hacer. Así que, hermano, quiero sacar una historia que todos la conocen, una narración bíblica, y vamos a agarrar esta narración bíblica para estudiar este tema de cómo se ve Jesús como papá. Y quiero invitarlo a que vaya al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estudiar la historia del hijo pródigo. Voy a meterle un momento en contexto. Si alguien nos visita hoy por primera vez, por cierto, ¿hay alguna bienvenida, hermana? ¿Alguien más? ¿Atrás? No, nadie. ¿Alguien que le dé vergüenza? Bendiciones, hermana, bienvenida. Ok. Si usted no es una persona de iglesia, o tal vez tiene poquito tiempo en el Señor, tal vez esa historia no le es familiar. Pero la historia del hijo pródigo trata acerca de cómo había un padre que tenía dos hijos. Y ese padre era un padre que tenía cierta riqueza, cierta posición, tenía un hijo mayor y un hijo menor. Y el hijo menor se le revela al padre y le da una frase muy dura que podemos leer en el versículo 11, donde el hijo menor decide romper relación con el padre por alguna razón. Creo, entonces Juan, perdón, es que también fallé la cita en el culto anterior, pero es la historia del hijo pródigo, versículo 11. Ok, perfecto. 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Tal vez antes de seguir leyendo, viene este hijo y se le acerca al papá y le dice: dame mi herencia, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y vamos a entender lo que esto quería decir. Esto quiere decir que si había dos hijos, el hijo mayor recibía dos partes lo que recibían los hijos menores. Entonces el hijo menor viene y le dice al papá: papá, dame una tercera parte de lo que me toque. Pero usted sabe, la herencia solo se repartía con la muerte del papá. O sea, lo que el hijo menor venía a decirle en el contexto, en la época, en la cultura de lo que está diciendo es: papá, para mí tú estás muerto. Tú estás muerto. Dame lo que me toca, voy a agarrar mis cosas y me voy y no te voy a volver a ver.
Cuando usted empieza a entender, porque a veces leemos la historia del hijo pródigo y siempre nos enfocamos en los hijos. Hoy yo quiero darle un poco de énfasis al papá. Y el papá se vio en la responsabilidad de darle una respuesta. Y delante del Señor habían dos personas, delante de Jesús habían dos personas, porque a Jesús lo seguían dos tipos de personas. Por un lado, los quebrantados, los pecadores, los rechazados, los que tenían la necesidad de escuchar un discurso diferente, una salvación diferente a la que escuchaban, que era a través de obras, porque para ellos era inalcanzable. Los que sabían que necesitaban una respuesta diferente a la de la época. Y viene Jesús y empieza a predicar, y cuando lo empiezan a oír, ellos dicen: esto es lo que yo ocupaba escuchar, esto es lo que yo necesito para mi vida. Y por eso a él lo seguían multitudes, porque Jesús venía con un mensaje de amor y un mensaje donde a ellos les daba oportunidad a través de él. Hoy en día somos nosotros los que llegamos quebrantados al Señor y entendemos que tratar de llevar nuestra vida por nuestros propios medios solo nos va a llevar a muerte y a destrucción. Cualquier pecado que sea nos va a llevar a muerte y a destrucción. Pero el Señor quería enseñarnos que hay una alternativa. Y un día decidimos abrir las puertas de nuestro corazón y darle la oportunidad a Cristo de que trate en nuestra vida, a Cristo de que haga una obra distinta en nuestra vida. Y está por el otro lado los orgullosos, hermano. Los orgullosos. Los que por más que escuchen no le abren las puertas al Señor. Los que por más que quieran no le van a dar la oportunidad al Señor de que trabaje. Hay gente que me ha dicho muchas veces: es que yo necesito ver para creer. Y en sus ojos han visto personas transformadas por el Evangelio. Personas que cambiaron drásticamente debido al amor de Dios, y a pesar de eso no le buscan, porque el orgullo no se quita con ver las cosas, sino que tiene que ser una disposición en nuestro corazón. Y igual eran estos dos hijos, al igual que esta gente. Al Señor, en la parábola el Señor narra que tenía dos hijos. El primero, que estaba peleado con su padre y que decide decirle: papá, ya no te quiero, quiero que me des todo y me voy. Y el papá toma una decisión donde los otros orgullosos hubieran hecho todo lo contrario. Y los orgullosos hubieran dicho: este chiquito ocupa disciplina, este chico ocupa que se le enseñe quién es la autoridad, el papá es la autoridad, y él va a tener que sujetarse a lo que el papá diga. Y me ponen el versículo 12, porfa, el mismo que estábamos. Y el papá le responde y le repartió los bienes. Y el chico se va. Y yo no sé si usted comprende todo lo que implicaba para el papá eso. Para los judíos, su capacidad económica y su estatus social se medía con la cantidad de tierras que ellos tuvieran. Y este padre tuvo que ir a vender un tercio de sus tierras, tuvo que ir a deshacerse de un tercio de sus bienes para darle a este hijo rebelde, para que pudiera hacer lo que él quisiera con ellos. Y para el papá implicaba, en una sociedad donde todos se conocían, empezar a salir a las calles y escuchar toda la sociedad hablando de lo que el papá había hecho por su hijo, dándose cuenta de los problemas familiares de su casa en medio de una sociedad, y cómo el papá había tenido que recurrir a la venta para poder satisfacer a este hijo rebelde. Y el papá se humilla para que este hijo pueda recibir lo que este hijo deseaba. Mi hermano, voy con la primera característica de Señor como papá. Jesús es un papá con hijos rebeldes. Y a veces no nos identificamos lo suficiente con Jesús. Pensamos que todo es fácil y todo bonito. Y yo me voy a poner desde el panorama de papá, más que voy a volver a ser papá la otra semana. Así que desde el panorama de papá, hermano,
Uno como papá no espera que sus hijos le den regalos. Uno como papá no espera que sus hijos le devuelvan nada material. Uno, la única expectativa que tiene es que por el transcurso de nuestra vida nuestros hijos nos amen y nos honren. Esa es la única expectativa que uno tiene. Chicos, consejo: antes de comprarle un regalo a sus papás ahora para Navidad, mejor comprométase a ser un mejor hijo y amarlos más y honrarlos más, porque uno eso se atesora. Y este papá perdió eso, perdió la honra, perdió el amor de sus hijos, perdió el amor de los rebeldes, porque usted y yo somos rebeldes. Aquí ninguno se zafa de esto. Todos hemos pecado, y con nuestro pecado lo que nosotros le decimos al Señor es: Señor, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, nada. Es como si estuvieras muerto para mi vida. E incluso muchos de nosotros lo hemos dicho físicamente, lo hemos dicho, no solo con nuestro actuar, pero con nuestra boca. Le hemos dicho: Señor, no quiero nada que tenga que ver contigo. Dame lo que me corresponde. Bendíceme, déjame controlar mi vida y no quiero nada contigo. ¿O no, hermano? Y el Señor sabe lo que es eso. Y el Señor sabe lo difícil que es. El Señor sabe lo que parte el corazón. Pero la respuesta de Dios no fue rechazar a su hijo. No fue decirle: hijo, si pones un pie fuera nunca más vienes. Y probablemente la respuesta que los orgullosos de la época le planteaban era una respuesta justa ante nuestros ojos, pero el papá decidió dárselo. Y el papá decidió dárselo por una sola razón: porque el papá sabía que muchas veces lo que nosotros necesitamos es tocar fondo. Porque cuando tocamos fondo y entramos en razón, y si usted sigue leyendo la historia, este hijo empieza a agarrar todo lo que había adquirido y se compra su carrito, su Rolls Royce, su mansión, se va a Qatar, las entradas al mundial, se va y la pasa bomba. Pero tarde o temprano lo que empiezas a practicar en pecado te va a llevar a muerte. Tal vez no un día, tal vez pasarán 2, tal vez un año, pero tarde o temprano te va a muerte. Porque lo que el enemigo no te dice del pecado es que el pecado va a haber un tiempo de disfrute, pero en la letra pequeña viene que tarde o temprano te va a matar. Y si usted está en algún pecado, usted se da cuenta que usted lo disfruta un tiempo y después eso te lleva a situaciones que no se pueden arreglar en la vida. Quiero contarle un testimonio mío. Tal vez usted no lo sabía, creo que nunca lo he contado en la iglesia. Yo antes era muy peleón en la calle. Me crecí con 4 hermanos, me acostumbré a pelear, me metí en algún momento a entrenar boxeo tailandés y me encantaba pelear en la calle. Y al principio me sentía el que más podía, el que todos me veían, el que todos me llamaban cuando había un pleito. Pero más adelante lo que empezó a producir es que ya no podía salir a ningún lado. Generé cualquier cantidad de enemigos. Salía a lugares y ya la gente me veía y yo tenía que irme de ahí. Porque el pecado siempre va a producir muerte. Siembre chisme y se va a dar cuenta que se va a quedar sin gente a su alrededor. Siembre mentiras y se va a dar cuenta que se va a quedar sin gente a su alrededor. Siembre fornicación y se va a dar cuenta que tarde o temprano eso le va a dar fruto de muerte a su vida espiritual, a su vida física. Y mi hermano, el Señor lo permitió, porque este chico entró en razón cuando ya estaba comiendo con cerdos. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero mi hermano, yo sí he estado comiendo con cerdos. Yo sí he llegado a ese punto. Cuando usted está comiendo con cerdos, tarde o temprano usted entra en razón. Y entrar en razón es que viene el Espíritu Santo, toca nuestra vida y te hace ver: wow, estaba mejor con papá. Y el Señor lo permite y el Señor le da todo, porque el día que entremos en razón, cuando el hijo se dé cuenta que el papá fue bueno siempre con él, que el papá fue misericordioso siempre con él, que el papá fue amoroso siempre con él, usted va a darse cuenta que quizá hoy usted no está con él, pero el papá tiene puertas abiertas para que puedas volver. Yo no sé cómo ha sido tu vida espiritual.
Lo he visto en mucha gente que se ha ido mucho tiempo del Señor. Y cuando regresan, tienen la expectativa de que las puertas van a estar cerradas. Y vienen y lo que se encuentran es puertas abiertas y brazos abiertos para que el Señor te vuelva a amar. Y eso solo un Dios que es papá lo hace. ¿Sabe qué diferencia la religión cristiana de muchas otras? Muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es una hermosa? Que nuestro Dios no es un Dios rencoroso. No es un Dios que nos paga mal por bien ni bien por mal, sino que es un Dios que a pesar de nuestro mal nos vuelve a dar amor, nos vuelve a abrazar, nos vuelve a perdonar, nos da otra oportunidad. Yo no sé si alguien hoy lo ocupa escuchar, pero Dios es un Dios de oportunidades y es un Dios de propósitos, y su palabra no vuelve vacía. Quizá el Señor en algún momento te habló algo a tu vida que caló en tu corazón, te dio una palabra que vos dijiste, esa palabra es de Dios, y hoy no la estás viviendo. Esa palabra sigue siendo una palabra de Dios que solo está esperando de brazos abiertos a que tú vuelvas. La segunda característica, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre cuando aún estaba lejos, y entró en razón. Y este chico lo que dijo es: voy a volver a casa. Quizá ya el papá no me va a aceptar como hijo porque no traje de regreso lo que ya desperdicié, pero quizá pueda trabajar ahí por lo menos. Vino este padre y cuando aún estaba lejos, este chico solo dijo: voy a regresar, y se levantó y empezó y dio el primer paso al padre. Y cuando el padre lo vio allá, el padre sale corriendo a su encuentro, no dejó que corriera. Y usted me dirá desde la posición del orgulloso: por lo menos hubieras dejado que viniera a la mitad, por lo menos hubieras dejado que te dijera unas palabras. Pero no, papá se vuelve con el primer paso. Y yo no le estoy diciendo que papá, vamos a ver, que uno no tenga que orar, ni tenga que hacer las cosas, ni tenga que orar por arrepentimiento. Pero desde el momento que te dispusiste, ya el Señor empezó a orar. Solo necesitas decir: Señor, ya el Señor te perdonó. Solo necesitas decir: voy a disponerme a entrar a la iglesia, y ya el Señor empezó a orar. Solo dijiste: Señor, hoy voy a empezar a orar, y ya el Señor otra vez empezó a tener esa relación íntima contigo. Nuestro papá es un padre de misericordia. Lo vio con misericordia, se movió en misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes, mi hermano? Nuestro Padre eterno le hace ver al Hijo que Él estaba esperándolo. Hoy el Señor te está esperando. Quizá tienes 15 días de orar, de no orar. Quizá tienes un mes de no orar. Quizá tienes años de no ir a la iglesia. Papá está en la casa esperándote de brazos abiertos. Está esperándote, esperando a que te dé la oportunidad. En esa cultura no se corría. El papá rompió el protocolo y se volvió a humillar por un hijo rebelde que lo humilló, que pisoteó el nombre, que pisoteó su herencia. Papá se volvió a humillar y no esperó para abrazarlo, no esperó para vestirlo, no esperó para volverlo a poner en lugar de honra. Porque el Padre eterno es un Padre de perdón. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Todos somos pecadores, hermano. Pero lo que este texto nos quiere decir es que nosotros ni nos habíamos vuelto a Dios, que estábamos en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra podredumbre, y el Señor nos amó tanto que murió por nosotros sin nosotros haberle recibido, sin nosotros habernos vuelto a Él. Él ya se estaba entregando por nosotros. El amor de este papá que lo recibe de regreso
no es comparable con el amor del Padre de la Biblia. No es comparable con el verdadero amor de Dios. El amor que nos ama a pesar de nuestros errores. El amor que nos ama a pesar de nuestras faltas. El amor que nos ama a pesar de que le somos infieles, de que le somos infieles, de que le somos infieles. Él vuelve a ser fiel. El Señor nos muestra su amor cuando en la cruz hace el camino para que nosotros podamos ir de regreso al Señor, para que nosotros podamos descansar. Todos buscamos descansar. No ocupas dormir más, hermano. Ocupas ir al lugar de reposo, a la presencia de Dios. El Señor quiere secar tus lágrimas. El Señor quiere traer un gozo que nunca habías experimentado. El Señor quiere traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor quiere mostrar su amor. El Padre que nos ama es un Padre, el Padre eterno, perdón, es un Padre que nos ama con todo su corazón. ¿Sabe? Hay una canción que nosotros cantamos aquí en la iglesia que trata acerca del loco amor de Dios. Esta canción fue muy criticada en el mundo cristiano, en mi perspectiva, desde una mala óptica. Fue muy criticada porque decían, el amor de Dios no es loco, porque eso haría que Dios es un Dios loco. Y yo creo que esa es la óptica equivocada. El amor de Dios sí es loco para nosotros. Para nuestro pensamiento racional es irracional que este Padre hubiera dado todo y hubiera restaurado todo sin ni siquiera permitir que el Hijo viniera con su discurso de perdón y amor. Entonces para nosotros sí es loco conocer un amor que va más allá de nuestra razón, más allá de nuestra capacidad de entenderlo. Es un amor incondicional, un amor eterno. Por eso el Señor es Padre eterno. Y vino el hijo religioso, y termina así la historia. El hijo orgulloso, el hijo que hacía todo por quedar bien con el papá. Viene el papá, lo reviste, le da anillo, lo viste de nuevo, mata al becerro gordo, prepara una fiesta y dice, esta fiesta es para celebrar que mi hijo se había perdido y hoy está conmigo. Y empieza la celebración, empieza la fiesta dentro de la casa. Y viene el otro hijo y dice, ¿a quién estás celebrando? Estamos celebrando que tu hermano regresó sano y salvo a casa y era el que yo esperaba. Y viene este hijo y se pone bravo y dice, papá, tú nunca has hecho esto por mí, nunca has entregado tanto, nunca has hecho una fiesta así. Pero se vuelve el padre y le dice, tú has tenido la mejor porción. La mejor porción no es la fiesta, la mejor porción no es el momento, la mejor porción es el Señor, es su presencia. Siempre has estado conmigo, nunca te ha faltado nada. Cuando usted verdaderamente conoce a Cristo, ya a usted no le falta nada. Ya usted no anda buscando ascensos. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero ya no es tu afán. Ya usted no anda buscando comprarse lo último, el último carro, la última cosa, el último viaje, el último esto. Ya a usted no le hace falta, porque ya usted lo tiene todo. Es más, muchas veces al que le conoce realmente, lo que le falta es más tiempo para poder estar más con Él. Y uno empieza a buscar más estar con Él, más entrar a su presencia, más ser transformado por Él. Este hijo empezó a ver la gracia de una forma totalmente equivocada, porque ¿sabe qué? Para los que tratan de comprar, o los que en algún momento, porque me quiero incluir en eso, hemos tratado de comprar el amor de Dios con lo que hacemos. Creemos que entre más sirvamos, más hagamos, más nos involucremos, más oremos, más doblemos rodillas, y todo eso está formidable.
pero eso no compra el amor de papá. Lo que tú hagas nunca comprará el amor de papá. Y el problema es que cuando tú intentas de tener un padre, que intentas de adquirir por medio de tus obras, la gracia empieza a dejar de ser algo valioso para ser un obstáculo que te produce enojo. Porque te enoja que otros puedan recibir gracia cuando no hacen lo mismo que tú haces. Mi hermano, qué duro. Porque vemos la gracia como una ofensa y no como un regalo. Creemos que merecemos las cosas por cuanto hemos dado y no por lo que somos. Y yo dije este ejemplo también en el culto pasado, hermano. Hay una comparación. Una vez en el curso de fundamento escuché una persona, perdón si fue usted, no lo estoy vendiendo, y está aprendiendo, y de verdad lo amo en Cristo. Yo tengo muy mala memoria, así que no recuerdo quién fue, pero quiero recordar la frase. Estábamos hablando del bautizo del Espíritu, y la persona hizo un comentario muy bonito y dice: a mí me cala cuando Cristo fue bautizado, porque cuando Cristo se levanta y sale el Padre y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice, es que eso representa la pureza y la perfección de Jesús, lo cual todo es verdad, pero se queda corto la explicación. El Señor no le ama porque Jesús fuera perfecto, que lo era, y no quiero desprestigiar eso ni desmentir eso. El Padre le ama porque era su Hijo. Y yo quiero hoy soltar cadenas, no sé, de culpa, cadenas de dolor o cadenas de falsas expectativas con el amor de Dios. Dios no te ama porque te comportes perfecto. Dios no te ama porque hayas hecho todo bien. Es más, todos aquí hemos hecho muchas cosas mal. Dios te ama porque Dios ama a sus hijos. Dios te ama porque es la cualidad de Padre eterno. Dios te ama porque el amor de Dios llena y cubre multitud de errores para aquel que se arrepiente. Dios te ama porque el Padre eterno genera hijos eternos. Escúchame, hijos eternos. Por eso yo creo fielmente, la salvación no se pierde, porque cuando naces de nuevo ya pasas a ser un hijo eterno que vivirá eternamente con su Padre eterno, que estará ahí siempre para ti, siempre apoyándote, siempre amándote, siempre reconociéndote, siempre perdonándote, siempre sanándote. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor. Y antes tal vez de terminar esta transmisión, quiero hacer una pequeña oración. Si hoy estás lejos de Dios, si hoy estás apartado de Él, esta historia termina de una forma increíble, porque el Padre termina diciéndole: yo soy tu mejor porción. Y la parábola cierra sin un cierre. Y yo creo que el Señor algo quiere hablarnos con eso. Y el Señor nos quiere decir: aunque la parábola ha terminado, aún siguen estando mis brazos abiertos a la decisión que tú tomes. Y Dios hoy te quiere hablar eso, y te quiere hacer ver que Él está en casa. Aunque hayas estado lejos, aunque hayas metido las patas muchas veces, aunque te hayas equivocado, aunque hayas fallado, aunque hayas hablado mal, aunque hayas humillado a papá con tu actuar, Él está en casa esperando de brazos abiertos a que recapacites, a que le digas: te necesito, y empieces a caminar a Él. Y apenas Él te vea, Él va a salir corriendo a tu encuentro, te va a abrazar y te va a besar. Y hoy yo quiero preguntarte si necesitas eso. ¿Cuántos hoy necesitan eso? ¿Cuántos hoy necesitan el abrazo de papá? ¿Cuántos hoy necesitan el descanso en papá? ¿Cuántos hoy necesitan
Que papá se siente contigo y te diga que te ama. Que papá se siente contigo y te diga que está orgulloso de ti. Que papá se siente contigo y te diga que eres importante para él. Que te ama porque sos su hijo, su hija. Que no tienes que buscar cumplir un estándar. Tienes que permitirte ser lleno y ser tocado y transformado por su perfecto amor. Si esa oración es para ti, quiero hacerte una invitación. ¿Te acuerdas que al principio de la prédica te dije que Dios es rey, que ser papá es ser rey? Cierro con esto. Es tiempo de entregarle nuestra vida al Rey de Reyes, de entregarle todas las áreas al Rey de Reyes. Porque cuando le entrego al Rey de Reyes mi vida, cuando le entrego todas las áreas y todo el gobierno de mi vida, voy a pasar a conocer genuinamente quién es ese Padre Salvador y ese Padre Eterno. Necesito rendirlo todo en Él para que Él pueda amar todo en mí, transformar todo en mí. Y yo quiero invitarte hoy que hagas esta oración. Si esto es para ti, haz esta oración conmigo. Si estás en tu casa, haz esta oración conmigo y dile: Señor, quizá he hecho esta oración cientos de veces, pero hoy estoy lejos de ti. Hoy necesito saber, y hoy sé que tú estás con brazos abiertos. Hoy quiero, Señor, que tú vengas a mí. Hoy quiero ir a tus brazos. Te necesito hoy aquí conmigo. Te necesito. Quiero salir de aquí, pero quiero salir de aquí